Pues una vez más, bienvenidos a este encuentro que está siendo ya un clásico del que estamos aprendiendo tanto. Vamos a hablar de las emociones con el doctor Carmelo Vizcarra. Muy buenas tardes, Carmelo. Hola, Hola, buenas tardes, Anne, buenas buenas tardes. tardes. Un gusto tener este encuentro otra vez contigo y estamos dentro de este ciclo de entrevistas que hemos llamado El arte de vivir. La conversación se va a centrar en el arte de expresar las emociones, casi nada, ¿eh? Que parece que se nos ha olvidado. El arte de vivir es un arte y el arte que dominamos a la perfección cuando somos niños es eso precisamente, ¿no? Expresarnos. Pero luego cuando vamos creciendo, pues vamos olvidando ese tipo de expresiones, por ejemplo, a expresar nuestra emoción, se nos olvida a llorar, a expresar el miedo. Y son cosas que son merecedoras de atención y de intentar recuperarlas de alguna forma cuando ya somos adultos, ¿verdad, Carmelo? Sí, de alguna manera podríamos decir que la emoción es lo que hace emocionante la vida. O sea, cuando más emocionante, más emoción. Y al mismo tiempo, pues las relaciones humanas se alimentan de ese calor y ese color que dan las emociones. Entonces, bueno, pues vivir el sentimiento, la emoción y el afecto en lo que nos caracteriza como humanos en las relaciones, pues es importante. En la curación, en la recuperación, en el mantenimiento de la salud. Yo soy de la opinión que eso se tendría que aprender ya desde la escuela, desde las escuelas de los niños pequeños, no solamente aprender los ríos de África o las montañas de Asia, sino decir qué hago yo cuando estoy triste, cuando tengo rabia, cuando tengo miedo o cuando tengo alegría, ¿no? Son un poco lo que yo llamo la encrucijada emocional, las cuatro emociones Exacto. básicas. Ahora vamos a hablar de esas 4 emociones básicas y esa encrucijada. Qué interesante, porque yo a veces me pregunto, y seguro que todos los que nos están escuchando ahora, ¿en qué momento y por qué motivo hemos dejado de expresar? Quizá por presión social, por el entorno, porque está mal visto, porque al otro le pone también en una encrucijada. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Bueno, yo creo que muchas veces por no dejar de caer bien, o sea, cuando tenemos miedo a ser rechazados, a no ser queridos, a no ser abandonados, y eso surge a partir de los 3, 4 añitos, pues el niño que ha nacido con un temperamento, la niña que viene al mundo con un temperamento, empieza a construir un carácter. Y mientras el temperamento es nuestra impronta, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos en el mundo y de ser en el mundo, en cambio el carácter empezamos a construir para defendernos del mundo. Y ahí aparecen las enfermedades y especialmente las enfermedades psicosomáticas tienen que ver eso con cuando empiezo a hacer diferente de lo que pienso, de lo que siento y dejo de hacer cosas para que no me dejen de querer, para que me sigan aceptando, para que me sigan valorando. Ahí empieza un poco el carácter y se termina el temperamento, la característica que venimos a dar al mundo. Yo suelo decir que venimos al mundo a dar una música, un color, un tono, una expresión y si no lo damos, enfermamos. Y ahí hacia los 3 o 4 añitos empezamos a construir el carácter y vamos tapando el temperamento, la forma de ser. Así que nuestro deseo de, de, de gustar a los demás o de ser aceptados nos provoca entre comillas, castrar la expresión de esa emoción Sí. y esa castración o ese bloqueo el quedárnoslo para adentro, así hablando más coloquialmente, hace que se nos produzcan una serie de enfermedades a las que les llama psicosomáticas. Sería un poco así hablando más de a pie, ¿no? Más bajado a tierra. ¿Y qué enfermedades, qué ejemplos pueden ser enfermedades psicosomáticas producidas por la no expresión de la emoción? Pues yo considero que todas tienen algo de psico, de mente, psique para los antiguos, y de soma, que es el alma. Aunque curiosamente la palabra psique no significa mente, significa alma, que es mucho más abarcante que lo que es la emoción, ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos de expresar, dejamos de ser, y bueno, pues toda la estructura social, la educacional, a veces, bueno, pues no, hay una normalización y en cambio tenemos en este momento que buscar una individualización, que el niño sea lo que es, que la niña pueda expresar al mundo las cualidades, los temperamentos, todo lo que traiga en realidad, ¿no?
Entonces, en vez de dejar crecer el árbol, lo que hacemos es podar las ramas y convertirla en un bonsái. Entonces, un bonsái puede ser bonito a nivel vegetal, pero cortar las ramas y cortar la alegría, cortar la libertad a los niños pequeños puede producir enfermedades psicosomáticas, que en realidad no son enfermedades de la mente, sino enfermedades del alma. Las ganas de vivir o el entusiasmo van disminuyendo cuando dejo de ser lo que soy. Exacto, es que has dicho, dejas de mostrar, dejas de expresar, dejas de ser. Y me ha gustado mucho eso, ¿no? Porque al final también somos expresión. Las emociones son positivas y negativas en este sentido, ¿no? Hay ambas, porque también dejamos de mostrar, pues eso, ¿no? Júbilo o alegría o compartir con el otro lo bien que me va. También, ¿no? A veces. Las dos Pero cosas, ¿no? Negativa y sí, positiva. pero sobre todo más que positivas o negativas son adaptativas. O Ok. sea, es una manera de adaptarnos al mundo. Cuando perdemos algo, pues aparece la tristeza. Cuando nos frustramos, cuando el niño o la niña se frustra por no conseguir algo, pues puede surgir la rabia o puede surgir el miedo cuando hay una situación de ansiedad o de angustia o de miedo, ¿no? Entonces son adaptativas. El problema es que en un momento, cuando la presión y la continuidad es demasiado, las emociones marcan un hábito y el hábito marca luego un carácter. Y entonces ahí poco a poco dejamos de ser nosotros y nos ponemos un personaje encima y vamos de fuerte o vamos de listos o vamos de guapos o vamos de que sabemos todo. Entonces ya dejamos de ser nosotros mismos. La emoción es adaptativa. Por ejemplo, el miedo es totalmente un instinto de conservación. Si yo no tuviera miedo, si voy paseando por el monte, pues al final pues me acerco al precipicio y me caigo. Entonces, el miedo es un instinto de conservación. El problema es que cuando, en vez de vivir aquí y ahora, que esa es la característica de todas las niñas y los niños del mundo, con 3, 4, 5 añitos, ellos no viven en el futuro y no viven en el pasado, ¿no? De alguna manera poder decir que el pasado ya es historia y el futuro todavía es un misterio. Entonces, entre el medio estamos nosotros y el niño o la niña de 3, 4, 5 añitos tiene esa capacidad de estar donde está. Nosotros estamos unos pensando en el futuro, en la ansiedad, y otros anclados en el pasado, en el sentimiento de culpa, de que no hicimos lo que tuvimos o lo que queríamos hacer. La nostalgia también de no poder recuperar aquello, ¿verdad? Ese apego. Sí. Mm. Eh, sí. Tenemos diferentes mecanismos de defensa emocional, tú lo has dicho, ¿no? Y a veces no sentir, para no sentir, hacemos cualquier cosa. Por ejemplo, pues, ¿cuáles son los mecanismos a los que acudimos o a los que recurrimos para no sentir? ¿Cómo nos defendemos de ese sentir? Pues a nivel físico, sobre todo, eso lo descubrió muy bien Wilhelm Reich, porque toda la característica psicosomática, psicocorporal surge de él. Wilhelm Reich vio que para dejar de sentir disminuimos la respiración. Entonces, respiro menos y respiro lo justo para sobrevivir, pero no lo suficiente para vivir. Ese es un mecanismo de defensa. Entonces, toda respiración está unida a la emoción. Cuando la emoción es de paz, de tranquilidad, de amor, de cariño, entonces yo respiro profundamente, pero cuando hay ansiedad, la respiración, cuando hay angustia, la respiración es corta y muy agitada. Entonces, ese es un descubrimiento. Disminuimos la respiración. Y por otro lado, acorazamos el cuerpo, la coraza muscular. Yo, un librito clásico que suelo recomendar muchas veces es el del Caballero de la Armadura Oxidada, especialmente para los hombres, ¿no? Que tenemos todavía más dificultad y menos contacto con las emociones que las mujeres, ¿no? Entonces, aquel personaje que nosotros construimos de ir de fuerte, una cosa es ser fuerte, otra cosa es ir de fuerte. Entonces, muchas personas, para compensar el sentimiento de poca valoración o de poca autoestima, van de fuerte y se vuelven al orgullo, a la vanidad, cuando en definitiva todo orgullo y toda vanidad está compensando la baja autoestima, la poca valoración de uno mismo. Entonces hay que saber ver que a veces pues ciertas emociones tapan otras. Por ejemplo, la tristeza a veces es un refugio para no entrar en la rabia. Entonces, pues son emociones muy, muy diferentes. Aunque para mí, pues siempre suelo decir que la tristeza y el miedo son como el otoño y la primavera que me meten hacia adentro, y en cambio la rabia, la ira, cólera y la La alegría y el alegría. contento me sacan hacia afuera. Son como la primavera y el verano.
Entonces esas emociones van jugando, ¿eh? A veces es necesario la rabia, por ejemplo, para conquistar el terreno perdido o hacerme respetar, ¿no? Si me respetan no hay problema, pero cuando no me respetan a veces pues, tengo que decir no y respétame o limitar el espacio. Estoy en mi lugar, toca la puerta cuando quieras entrar. Decir no, que a veces nos cuesta tanto, ¿no? A veces decir no es un acto de amor hacia los demás. Hablabas en tu libro de la encrucijada emocional, de las 4 emociones básicas que ya estás hablando ahora, ¿no? ¿Cómo las describirías? ¿Qué contarías de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué hay detrás? Ya estás diciendo que detrás de la ira puede haber una tristeza también, detrás de la alegría. ¿Qué puede haber detrás de la alegría, por ejemplo? Bueno, la alegría es el contento. Primero el contento sereno y la alegría va en un abanico tan grande hasta la propia carcajada, pero es un sentir profundo. El ser humano es un ser alegre cuando está en paz con sus entrañas, como dicen antiguamente, y en paz con el exterior, ¿no? Entonces, la alegría no es el placer del que dependo desde fuera, sino la alegría surge de dentro. Y para mí la mayor alegría es estar viviendo lo que quiero vivir, lo que siento vivir, lo que elijo vivir. Y mucha gente, pues desgraciadamente a nivel del trabajo, a nivel de la vida, pues no está viviendo lo que quiere vivir, ¿no? Entonces, la aceptación es muy importante, Anne. O sea, la aceptación tiene que ver con sentir lo mucho que tengo en vez de pensar en lo que me falta. Porque si empezamos a pensar lo que nos falta, siempre nos falta algo. Siempre necesitamos algo. Y como dicen los orientales, el apego pues es uno de los síntomas y una de las vías directas hacia el sufrimiento, hacia el dolor. Sí, O sea, es de verdad. alguna manera para mí el arte de la vida es dejar ir lo que se va, soltar lo que se va y acoger lo que viene. Y acoger lo que viene desde la aceptación, desde una actitud activa. No es la resignación, sino decir, esto es lo que me toca vivir, lo voy a vivir. Y esto es un aprendizaje para mí en esta tierra como escuela y voy aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a veces del dolor, a veces de la dificultad, a veces de que no me salen las cosas como yo quiero, ¿no? Pero la aceptación es muy importante en el proceso de curación. Claro, estaba pensando en ese niño que se frustra porque no ha conseguido algo inmediatamente, que no ha aprendido a mostrar esa frustración, a gestionar esa calma, a gestionar que los tiempos también cada cosa puede llegar un poquito más adelante, o que si no llega no pasa nada, o celebrar, como dices, cada cosa que tenemos en vez de lo que no tenemos. Eh, Todo eso, pues eso, desde niño, ¿no? Y estas emociones también están ancladas desde que somos muy pequeños y las vamos llevando con nosotros como una mochila, ¿no? Y hay que trabajar entonces mucho también esa dinámica o esa herramienta del niño interior, ¿no? Ir a buscarlo a través de Mm. visualizaciones, de meditaciones, de abrazarle, de decirle que eso era entonces, que ahora las cosas han cambiado, que tú te haces cargo de la situación ahora, que aquello pasó, ¿no? Todas estas Sí, dinámicas son interesantes, ¿no? sí, porque la niña o el niño depende del exterior, depende del cariño, depende de la atención. Nosotros ya somos adultos, pero en ese sentido muchas veces tenemos una niña o un niño dentro de nosotros indigente. Indigente no físicamente, indigente emocionalmente. Y Emocionalmente. entonces, de alguna manera hay cierto analfabetismo emocional que hay que ir rellenando con una emoción más vivida, más sentida, ¿no? Entonces, Sí. los sentimientos es algo profundamente míos, la emoción es algo que me saca al exterior y el afecto son las relaciones humanas. Entonces esto debería de aprenderse desde la escuela, desde los niños pequeños, ¿no? Cómo Yo creo que relacionarse, cómo hay vivir. escuelas que sí que hay escuelas que sí que lo muestran, ¿no? Que les enseñan este tipo de formas de expresar también, ¿no? Sí, yo creo que sí que hay algunas Sí, que cada lo vez hacen. más. Cada vez la parte humana va a desarrollarse más porque el niño pequeño vive en ese sentir, ¿eh? A mí me gusta decir que los niños viven en las sensaciones, los adolescentes y los jóvenes viven en los sentimientos y el adulto pues vivimos en nuestros pensamientos. Entonces, desde adultos, desde lo que vivimos nosotros, tenemos que volver a conectar los pensamientos con los sentimientos y con las sensaciones del cuerpo.
Un niñito de 3 años vive mucho la sensación. Desde el abdomen él siente que el padre o la madre han discutido o que tienen problemas. El adolescente y el joven se enamora, pero desde los sentimientos. Y el adulto, pues para defenderse a veces racionalizando, que es un mecanismo de defensa muy importante, pues pensamos, ¿eh? Y además nos hacemos creer que nosotros estamos bien. Es que es Sí, nuestra mujer la que está mal, por ejemplo, que ella es la que necesita ayuda y terapia y yo estoy bien. Y yo, si mi mujer le arregláis y mi mujer se está mejor, yo estoy mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pasa muchas veces. Echamos la culpa a los demás en vez de recoger nuestra responsabilidad. ¿Qué puedo hacer exacto. yo por estar bien conmigo mismo? Y en el momento que yo estoy bien conmigo, yo estoy bien contigo, estoy bien con la persona que está alrededor. En consulta Así lo es. veo muchas veces. A veces me dice alguien, oye, yo tengo problemas con mi hermana, yo tengo problemas con mi marido, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo puedo ayudarle? Y yo claramente siempre le digo, ayúdate a ti. Porque si tú estás bien contigo mismo, contigo misma, pues al final cualquier cosa te parece bien. Verdaderamente los otros, las otras personas hacen de espejo a cómo estoy yo y cómo me trato a mí. Entonces, para mí esto es Claro, ley de la naturaleza. O sea, si yo me tal cual. trato bien, me tratarán desde fuera bien. Pero si yo me maltrato, las personas de fuera van a hacer como en un espejo, ¿eh? Y me van a hacer ver que yo no me estoy tratando bien, hasta que cambie este chip y empiece a tratarme bien. O sea, la vida Sí, hace de espejo a cómo me trato a mí mismo. sí, sí, sí. No hay más que mirar lo que yo veo, lo que yo interpreto de la vida para saber lo que interpreto de mí mismo. O sea, está claro, está claro. Es un parte también de un sistema, ¿no? Antes has hablado de los roles. Has hablado de los roles que adquirimos, que se nos asignan casi de manera, ay, como inocente, ¿no? Uno es el salvador, el otro es el ayudador, el otro es el que lidera, la otra es la que toma las decisiones importantes. Casi como que asumimos el rol de manera inconsciente siendo ya muy pequeños y esos roles después también eh, nos pasan factura, ¿no? Porque al final no salimos de ellos y estamos honrando un rol que se nos ha sido asignado por motivo que sea, incluso de adultos. Pues yo soy el que se va a encargar de cuidar de mis padres o tal. Y eso también al final es como una especie de, no sé cómo decir, como de espada de Damocles que está encima de ti, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que ese rol no somos nosotros, sino ese rol es un adquirido que nos ha venido bien para saber qué papel jugamos en el mundo, pero que se puede cuestionar en un momento dado. Sí, porque ese rol lo adquirimos de alguna manera para defendernos del mundo, para adaptarnos al mundo, para dar una respuesta que en este momento considerábamos saludable y que en este momento vemos que no, que ponernos el personaje o la máscara para dejar de ser yo, pues ahí aparecen las enfermedades. O sea, de alguna manera podríamos decir que las enfermedades aparecen cuando yo dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás quieren que yo sea. Entonces dejo de ser yo y ese decalaje, ese desfase entre lo que yo soy y lo que verdaderamente muestro al mundo se transforma en forma de enfermedad. Y entonces es importante ese rol. Ahora, para mí hay 3 roles importantes. ¿Eh? El rol del niño pequeño, que cuando tiene miedo a ser abandonado, el niño adquiere el rol de ir de bueno. Entonces, Ay, como hay una angustia de abandono, como hay una angustia de que no me quieren y de que me van a dejar solo, ir de bueno. Y entonces hay muchas personas que durante 40, 50, 80 años van de bueno. No es que sea bueno, sino voy de bueno para que los demás me quieran, para que los demás me acepten, para que los demás no me rechacen. Entonces, el ir de bueno es uno de los roles. El otro rol no es tanto de la niñez, sino del adolescente o del joven. El adolescente o el joven lo que van es a la contra. O sea, la madre o el padre le dicen es A y el adolescente dice es B. Y a los 5 minutos dice, ay, tenías razón. La madre le dice, tenías razón, es B. Y después te fastidias, ahora es A. Entonces, también hay que saber aceptar que el adolescente, de alguna manera, simbólicamente hablando, tiene que destruir su cordón umbilical con su madre, con su padre, para construir su propia individualidad. Entonces, el adolescente va a la contra. Lo que pasa es que muchas personas, yo tengo un toque en ese sentido, quizás por eso estoy también trabajando en lo que estoy, y muchas veces me sale ir a la contra o decir no antes de que la persona me diga algo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en vez de ir de bueno, pues a veces a la contra. Y luego hay otras personas que es, bueno, pues lo que decimos nosotros para hacia los 40 años, si no estás lleno de tu vida, si estás vacío, si te falta algo, entonces
el rol, el papel es ir a la fuga, consumiendo, bebiendo, comiendo, comprando un montón de cosas. Bueno, pues todo esto que... adquiriendo mucho dinero o darle mucha importancia al dinero y entonces perdemos de vista la vida, ¿no? Entonces, ir de bueno, ir a la contra, ir a la fuga y mucho pues con el alcohol y las drogas y a veces incluso los medicamentos, los medicamentos a veces son necesarios, pero si abusamos de ellos a nivel de ansiolíticos y de hipnóticos, pues al final pues podemos ir a la fuga y no conectar con el dolor. Y la vida duele, la vida duele. Y todo va en connotación con el dolor. Pero aunque la vida duela, no es bueno anestesiar la vida, no es bueno anestesiar el dolor. Ni con alcohol, ni con drogas, ni tan siquiera con medicamentos o con el abuso de medicamentos. Entonces el dolor hay que vivirlo y de alguna manera es transformar ese dolor en amor. Para mí esta es la terapia. Y poner el amor en acción sería la segunda parte. Entonces el amor sería el sentimiento que equilibra la rabia, la tristeza y el miedo. Y entonces cuando tú amas, estás alegre, estás contenta. Entonces, si te aparece alguien en el centro Suaispe que diriges tú, que eres director médico del centro Suaispe, ¿no? Con una especie de depresión o una dependencia de alguna cosa, ¿le invitas a que reflexione sobre qué carencia puede tener y que la indague esa persona sola o le acompañas de alguna forma o cómo se hace esto? No, se acompaña, se acompaña. En nuestro centro lo que hacemos es acompañar a la persona porque todo aquello, lo no vivido, lo no expresado, lo no realizado, se queda anclado y se queda congelado en el cuerpo. O sea, Okay. hay zonas en el cuerpo que están congeladas, que están frías, que están bloqueadas. Entonces el Ajá. cuerpo guarda memoria. O sea, cuando yo recuerdo algo que me ocurrió, pues la memoria puede estar a nivel mental. Yo recuerdo lo que viví, aquello que viví en ese momento, pero la sensación, el sentimiento, la emoción o el afecto que viví o que dejé de vivir muchas veces se congela en el cuerpo. Entonces, vivir el cuerpo desde el trabajo psicocorporal es muy bonito porque se deshacen las zonas congeladas, se derriten las zonas congeladas cuando la persona se siente acompañada a nivel afectivo, a nivel terapéutico, a nivel profesional, a nivel médico, y entonces al soltar la tensión, al soltar el acorazamiento, surge la emoción que estaba anclada en esa zona. Entonces, las emociones, por un lado, son estados anímicos y por otro lado son estados corporales. O sea, toda emoción cambia el cuerpo y cambia la respiración. Y al cambiar la respiración y profundizar, relajación, meditación, conexión con la respiración, hacer una respiración consciente y cambiar el cuerpo, estirar el cuerpo, expresar con el cuerpo las emociones, entonces integramos la emoción en el cuerpo. O sea, la emoción es siempre corporal, corporeizada. Y muchas veces se corporiza desde el bloqueo y desde el congelamiento, desde el enfriamiento, incluso físicamente. Cuando tocas las personas y dices, aquí no hay energía en movimiento, aquí hay una emoción congelada, una emoción bloqueada. Y la respiración sobre todo. Dejamos de respirar y ahí no vivimos, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, la ansiedad y la angustia, para mí hay un antídoto que para la ansiedad y la angustia es vivir aquí y vivir ahora. Esto es una dificultad muy grande para el ser humano. Unos vivimos en mañana, otros vivimos ayer, ¿eh? No vivimos en el momento presente. En Oriente llevan miles de años diciendo aquí y ahora. Aquí y ahora los psicólogos y los médicos que trabajamos ese concepto holístico, integrativo de la salud, tanto física como emocional como psicológica, decimos lo importante de vivir aquí y vivir ahora. Mañana no sabemos si vamos a vivir. Entonces, no nos queda más que vivir aquí y ahora, en este momento y en este lugar. Y esto lo sabíamos cuando teníamos 3 añitos. ¿Por qué hemos olvidado esto? ¿Qué es lo que ha pasado a nivel de la educación, del ámbito familiar, de las relaciones humanas, de las relaciones emocionales y afectivas para Sociales. que no estemos donde estemos? Estamos de cuerpo presente y de mente ausente. Pero de cuerpo presente se hacen también los funerales. Ya no está.
Estamos hablando de la salud emocional, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las claves, las cosas con las que tenemos que estar atentos, que tenemos que tener en cuenta para trabajar nuestra salud emocional y tenerla al óptimo, al nivel óptimo? Para mí expresar. Expresar significa sacar al exterior algo que está preso, algo que está congelado, algo que está derretido. Pero ni tan siquiera hay que romper nada, no hay que romper el personaje. Hay que darle cariño anímico, hay que aceptar al niño o la niña indigente que hay en nosotros, hay que alimentarle, hay que darle autoestima, hay que darle valoración, porque un poco el hielo no se rompe, el hielo se deshace con calor y el calor anímico deshace ese hielo que tenemos en nuestro interior. Entonces, ese cariño, esa aceptación, eso que Ross Carballo, uno de los grandes de la psicosomática, llamaba la urdimbre afectiva. Cuando la persona, desde el punto de vista psicosomático, tanto médico, tanto psicológico, se siente acompañada y se siente atendida, se siente respetada, se siente reconocida, entonces pone en marcha toda la capacidad de autocuración. No hay que enseñar, hay que apoyar a la persona para que despierte en ella la capacidad de autocuración, tanto física, emocional como mental. Entonces, no podemos enseñar, podemos acompañar como médicos para que la persona actualice lo que es y deje de ser lo que no es. Se dice pronto, pero esto nos lleva mucho tiempo, mucha vida. Mucho tiempo. Llegan los pacientes o las personas que acuden a su AISPE, o bueno, que tú acompañas o que tu tipo de, de acompañamiento eh, hacéis, ¿no? Llegan a detectar, mira, esto que tenía era por esto y por esto, por esto, y se verbaliza o queda ahí en el inconsciente y es una mejora continua sin detectar exactamente por qué, pero oigan, pues me siento mejor, ¿no? A través de esas dinámicas o esas terapias. Primero, nosotros enfocamos siempre lo psicológico con lo corporal, el movimiento del cuerpo, la expresión de las emociones con el cuerpo, la expresión de la respiración. Y ahí, cuando destapamos la tapa, cuando no reprimimos, cuando dejamos ser lo que somos, porque nos aceptan tal como somos, entonces expresamos lo que en el interior no hemos vivido. Entonces, el primer acto terapéutico del médico, de la psicóloga, de la persona que está en terapia, es aceptar a la persona como es. O sea, y esto en el matrimonio pasa lo mismo. O sea, si queremos que nuestra mujer o nuestro marido cambie, lo primero que tenemos que hacer es aceptarla que es como es. Y si la queremos así, es como es, con sus luces y con sus sombras. Pero también esas luces y sombras están en mí. Entonces, si yo veo mis sombras, yo no te proyecto a ti, sino no proyecto a mi mujer, sino yo pues intento darle luz a las sombras. Pero claro, antes he dicho los dos mecanismos de defensa más importantes, dejar de respirar y acorazar el cuerpo, que son mecanismos físicos. Pero el mecanismo psicológico más importante es proyectar. Lo que no me gusta de mí, lo proyecto en los demás. Wow. O sea, un día estoy bien y todo lo demás me parece muy bien y agradezco a la vida inmensamente donde estoy. Pero si un día me levanto con el pie izquierdo, como se suele decir, todo me parece mal. Y en vez de ver que esto, y esta es mi responsabilidad, es mío, lo que hacemos es señalar con el dedo a la otra persona y decir, tú estás haciendo, tú no me estás haciendo. Para mí este es un truco, siempre lo digo en consulta, nunca utilicéis el tú. Cuando hables con una persona, ¿no? Ese que dice que cuando señalamos con un dedo, el dedo índice, el dedo que indica 3 dedos me señalan a mí, ¿no? Entonces, yo cuando con mi mujer o con mi amigo o con cualquier persona que estoy expresando las emociones, si empiezo el tú, esto es una metralleta. La otra persona ya ha sacado la suya y ya está dispuesta a disparar. Entonces, a mí me interesaría, a mí me gustaría, yo me siento pues, pero yo y mí, no tú, ¿no? Entonces, muchas veces pequeños trucos como eso de no utilizar tú es algo que estoy hablando de mi sentir, no estoy hablando de lo que tienes que hacer tú, porque además en lo que puedes o no hacer no pedimos, sino exigimos. Somos muy como el niño pequeño que exige, no, quiero la pelota y que me pide, tiene una intolerancia a la frustración y quiere ya, en este momento, y esa pelota roja, no quiere el azul. Entonces esa intolerancia a la frustración hay que ir limando poco a poco, ¿no? Y vamos limando en relación con las personas con las que vivo. Porque el ser humano no vive, el ser humano convive.
sí. Esta es la idea. Y en el convivir voy aprendiendo, porque en la relación con los demás yo voy puliendo mis aristas, mis pinchos, mis rugosidades, y entonces voy limando poco a poco, ¿no? Y limamos aceptando a la otra persona, porque también en mí de vez en cuando veo mis sombras y mis malas leches o mis tristezas, ¿no? Sí. Y cuando llega un paciente a consulta, tú dices que el primer acto médico es precisamente mirar a los ojos, ¿no? Estar ahí un rato, ¿no? Y mirar, mirar, sentir bueno, y escuchar y observar, ¿no? ¿Cuánto nos perdemos a veces por no hacer esto, verdad? Sí. Sí, para mí la mitad de la curación, Anne, es que cuando alguien entra en la consulta le miro a los ojos, le reconozco, le respeto y además le digo, yo no sé hasta dónde puedes curarte, pero yo te voy a acompañar en el proceso. Como médico no tengo la capacidad de curar, pero sí puedo acompañarte mientras tú vas despertando tu capacidad de autocuración, tanto a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel corporal, ¿no? O sea, para mí la curación tiene que ver con alinear lo que pienso con lo que siento y con lo que hago. Y así de claro, ¿no? Entonces, no tanto mirar a la pantalla y la analítica y la radiografía, sino mirar a la persona, ¿eh? Porque la pantalla, las analíticas y la radiografía es una interpretación, es una representación de la persona, pero no es la persona. Entonces, lo primero es mirar a los ojos, yo te reconozco, yo te respeto, yo no te juzgo, es importante, yo te acompaño. Mm. Porque además es creer en el ser humano. El ser humano, cada uno de nosotros, cada una de las personas sabemos cómo curarnos, Eso pero te iba a curarnos decir significa cuidarnos. claro, 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 ahí está, que también tú de alguna forma depositas confianza en la persona en que puede sanarse en gran parte con lo que todavía no ha descubierto de sí mismo, ¿no? Sí. Empezar a dejar de ser lo que no soy, dejar la apariencia, dejar el personaje, dejar la máscara y desde la apariencia dar un salto hacia la transparencia, cada vez ser más transparente conmigo y con los demás. Cada vez no voy de fuerte, sino a veces soy vulnerable y de esa vulnerabilidad, de esa tristeza, de ese llanto surge mucha fuerza. A los hombres nos cuesta mucho llorar. Yo a los hombres he visto llorar en los últimos 10 años cuando viene la gente a nuestro centro. Antes no lloraban, porque tenemos dificultad, pero como decía Alexander Lowen, el de la bioenergética, dice que las lágrimas son como la lluvia de una tormenta, limpian el ambiente. Entonces, Mm. todo en su lugar, todo en su proceso, expresar lo que siento. Porque, ¿Por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta, estamos más en mente que en emoción, ¿no? Nos sí, pero cuesta darte muchísimo. cuenta que en la adolescencia y en la juventud estábamos en la emoción y en el sentimiento y Sí. en los amores y en todo eso. Lo que pasa es que no estaba equilibrado. Pues Mm. creemos que con la mente racional podemos eh, encauzar, podemos dominar, podemos controlar las emociones. Pues las emociones es un lenguaje totalmente diferente al pensamiento, ¿eh? No se puede racionalizar la emoción. La emoción es otro nivel. La emoción, el sentimiento y el afecto tienen que ver con el corazón, que por ejemplo para los egipcios antiguos era el centro del pensamiento, era el centro del ser, era el centro de la esencia. Claro, hay civilizaciones donde el centro, por ejemplo, era el abdomen, ¿no? En Oriente, a la hora de meditar, se centra en el abdomen. Hay civilizaciones, y la egipcia era una de ellas, donde el centro era el corazón y todos los canales surgían del corazón. Y para nosotros ahora, en la racionalización, excesiva mentalización de la vida, pues nuestro centro es la cabeza, pero olvidamos el corazón y olvidamos el abdomen, olvidamos el verdadero centro. Hemos perdido el centro, estamos descentrados. O sea, la palabra cabeza viene de caput y caput es el cabo, la punta, el extremo. La cabeza nunca puede ser el centro. El centro está más cerca del ombligo que de la cabeza. Entonces, eso es importante. Ujú. O sea, Precisamente te iba a preguntar eso, pensar, sentir y hacer dónde se situaban en el cuerpo, dónde, cómo se ubicaban, ¿no? Ya estás dando pistas por ahí, ¿no? De dejar de pensar tanto por aquí y pensar por aquí, pero claro, decirle a alguien que tiene un cerebro en el estómago, eh, claro, te va a mirar como diciendo, a ver, ¿y cómo pienso yo con el estómago, no? O cómo siento yo con el estómago, ¿no? O cómo siento con el corazón, ¿no? ¿Cómo se ubican las emociones
en el cuerpo y cómo se ubican los pensamientos y las acciones. Bajar al cuerpo, bajar del pensar al sentir, al sensar. Es curioso, una palabra castellana que aparece en cualquier diccionario es sensar, pero en cambio no la utilizamos. Pensar la utilizamos en exceso, sensar, Ujú. de donde surge sensación, no. Pero a los 3 añitos estamos en el sensar. Un niño pequeño está en el sensar, en el abdomen. Y cuando se siente confiado y alegre, está la tripa lleno, está totalmente lleno en esa zona. Nosotros, además, no es la mente consciente la que utilizamos una ración, es la mente racional. Ah, Y entonces la mente racional, la mente rumiante, la mente demente, no nos ayuda a conectar con la mente consciente. Entonces tenemos que pasar de la mente demente a la mente consciente. Y esto también es bajando por el sentir, ¿no? Para mí, los 33 centímetros, por decir así, de distancia entre lo que pienso y lo que siento, hay que recorrerlos. Esa es la aventura mayor del ser humano. A veces en nuestro centro nos dice, iba a ir de vacaciones a no sé qué aventura y viaje, y para mí ha sido un viaje y una aventura mucho mayor conectar con mis sentimientos, conectar con mis sensaciones y poder expresarlas en un ambiente donde se acepta tu expresión. sí, es muy importante que te sientas arropado, ¿no? Y aceptado pase lo que pase, ¿no? Y Sí. ahí te puedes explayar más. Tengo ahí una duda que, bueno, tengo mi idea, pero seguro que nos viene bien. No es lo mismo el sentimiento que la emoción. No, el sentimiento podríamos decir que es algo que profundamente es mío, en mi interior. El sentimiento es algo mío. El sentimiento de cariño, el sentimiento de amor, el sentimiento de paz, el sentimiento de agradecimiento, el sentimiento de tener ilusión por vivir, eso está en mí. La emoción es algo que viene del latín emovere y la emoción te sacude, te saca, te ayuda a expresar. O sea, y el afecto es cuando ese sentimiento y emoción se hace en relación con los demás seres humanos, con los animales, porque hay personas que también quieren mucho a los animales, o los místicos, los grandes místicos, querían incluso a la naturaleza, al sol, a la luna, a los vegetales. Entonces, sentimiento es algo propio, emoción es algo que me saca al exterior, afecto aparece en las relaciones humanas. Fíjate que, pues a ver, yo te voy a decir lo que yo pensaba, a ver si entonces estaba un poco desencaminada desde tu visión, claro que cada uno. Yo pensaba que la emoción es algo puntual que efectivamente a mí me remueve por dentro y que el sentimiento es algo que continúa en mí durante el tiempo y que se queda ahí estabilizado. O sea, el sentimiento de tristeza es que yo me convierto en algo triste o en alguien triste y la emoción de tristeza es algo que es puntual pero que luego se dispersa, que se Sí, va, el ¿no? sentimiento es más interno y en el momento que se expresa, en el momento que tiende a salir, es más emoción en ese sentido. ¿Eh? Perfecto. Y entonces, lo que pasa es que hay que dejarlo expresar, porque si Mm, no se enquista y se congela, ¿no? mm. A mí hay una característica muy importante a nivel de la escuela bioenergética, por ejemplo, cuando yo aprendía con, para mí, uno de los grandes de la bioenergética, de la terapia psicoenergética de Alexander Lowen, Luis Pelayo, nos decía muchas veces, la vida no la vivimos, la vida la pensamos. Y mientras estamos pensando y pensando, la vida va transcurriendo sin darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Esto es una Claro. desgracia para el ser humano. A veces estamos pensando en cosas, preocupándonos por cosas que pueden pasar en el tiempo. Cuando llega eso, no pasa lo que hemos estado preocupándonos y hemos pasado 3 meses preocupándonos de algo que luego no ha ocurrido. Entonces, ese es un poco el problema. A mí esa frase de la vida no la vivimos sino la pensamos. Los adultos pensamos, los adolescentes se emocionan y los niños están en la sensación, en sensar el cuerpo y vivir el cuerpo, ¿no? Sí. Te voy a hacer una pregunta de perogrullo de estas que suelto a ver, ¿eh? Imaginemos que una persona acude a ti pues porque tiene una úlcera en el estómago, ¿no? Con unas pruebas que determinan que tiene una heridita ahí en el intestino y que, bueno, pues que también, pues porque o se ha alimentado mal o ha tenido nervios o ha tenido lo que sea o es hereditario, yo no entiendo mucho, pero que tiene una úlcera, ¿no? Ahí me imagino que hay una parte de curación más práctica de medicina tradicional
y otra que es más de entender que quizá lo que tengo tiene algo que ver con la mala digestión o con algo emocional, o eso cómo se detecta o cómo se llega a las conclusiones que haya que llegar. Bueno, para mí hay una conclusión en principio de decir, ¿esta persona es mental, es emocional o es visceral? ¿Eh? Hay personas que son viscerales y que hacen impulso y vida y acción y no pueden parar. Hay otras personas que todo se cogen las cosas a pecho a nivel emocional, y esa es una frase que lo decimos muchas veces. Y hay otras personas que racionalizan y dices, a mí no me pasa nada, ¿eh? Yo estoy todo Mm. bien. Y ponen a veces la sonrisa profiden para hacer ver al exterior que están bien cuando no están bien. Entonces, primero, ¿qué características? Si lo mental, si lo emocional, si lo visceral o impulsivo está en ella, ¿no? Y luego ayudarla a expresar y a vivir el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos y las emociones desde dentro. Para mí la gran clave es decir, no desde la cabeza a ver qué voy a hacer, porque entonces le doy más fuerza al pensar, sino voy a vivir en el cuerpo, voy a vivir la respiración, voy a vivir la quietud mental y a ver qué surge, porque conecto con algo que la memoria del cuerpo, ¿no? La memoria de algo que en ese momento le tuve que decir a mi hermana, pero no le dije. Y ahí me reprimí, y ahí me sentí con rabia por no haber dicho lo que yo sentía. Y entonces eso está mucho en el cuerpo. Entonces, al mover el cuerpo, al aumentar la respiración, pues se descongelan esas zonas y la emoción se expresa. Entonces, primero, con mucho respeto y reconocimiento, cuando yo pongo atención plena, cuando yo me centro en mí, ayuda a que la persona me diga lo que no dice de otra manera. Yo soy de la opinión que siempre lo decimos. A veces lo decimos por la palabra. Y cuando no lo decimos por la palabra, por gestos corporales. Y a veces por constitución. No es lo mismo estar una persona muy delgada y muy autoexigente a una persona que nunca dice no y entonces va engordando. Y en el peor de los casos lo decimos a través de los síntomas de la enfermedad. Entonces, los síntomas de la enfermedad nos dicen del alma de la persona, sobre todo de aquello que no ha vivido, de aquello que ha dejado de vivir. Y hay una frase que últimamente no lo decía hace mucho tiempo, hace muchos meses, pero esta semana en los trabajos en nuestro centro me ha salido mucho, y es que muchas personas mueren a los 35 y les entierran a los 90. Y ese es el problema mayor en este momento. Vivir es un riesgo, vivir es una aventura y vivir es una entrega. Pero estamos viviendo en una de las zonas más privilegiadas del planeta Tierra. Y entonces, ¿por qué a mí? A veces nos decimos, ¿por qué a mí esta enfermedad, esta crisis, este problema? Y en cambio, cuando nos va bien las cosas, cuando tenemos una familia, cuando tenemos niños que nos quieren, cuando tenemos amigos, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces nos hacemos esta pregunta? Ninguna. ¿Por qué a mí no me falta comida? ¿Por qué a mí no me faltan amigos? ¿Por qué a mí no me falta trabajo? ¿Por qué a mí económicamente no me falta para vivir? Porque hay mucha gente que todo esto en muchos rincones del planeta Tierra no lo tienen. Entonces, siempre nos falta algo, siempre estamos en querer conseguir algo cuando verdaderamente tener no da riqueza. La riqueza está en el ser, no en el tener. Tener para ser. Y pues la mayoría de nosotros por lo menos tenemos la gran suerte de tener para ser, ¿no? Y ser lo que soy, Claro, no lo que los demás esperan de mí. Y esto es proceso de curación. con eso nos quedamos. Me gusta esta reflexión. Me ha gustado lo de sensar muchísimo, me ha gustado lo de ser, ¿no? Y ser lo que queremos ser de verdad, y para eso también hay que preguntarse muchas cosas e indagar ahí, ¿no? Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más antes de despedirnos por hoy. Pues me viene una idea que últimamente estoy trabajando bastante. Los antiguos decían cuerpo pensante, cuerpo sintiente y cuerpo haciente. Y también decían que la máxima expresión del cuerpo pensante es la conciencia. La máxima expresión del cuerpo sintiente es el amor. Y la máxima expresión del cuerpo haciente o el cuerpo actuante es la voluntad, es la bondad, es el ayudar a los demás. Y entonces ese es el proceso de curación. La voluntad, desarrollarla, el amor, desarrollarlo y la conciencia. Y cuando esos tres se alinean, entonces soy
lo que soy. Ya no necesito una máscara y ya el personaje se ha ido deshaciendo poco a poco. Y esto es importante. O sea, de alguna manera yo puedo llegar desde mi conciencia a observar mis pensamientos. Este es el acto de meditación. Cuando yo medito está la conciencia profunda, el alma profunda, el espíritu profundo, no sé cómo llamarle, o todo eso El junto, observador, sí. observando, eso es, observando al que piensa. No soy el que piensa, soy el que observa al que piensa. Ni tan siquiera soy el que siente, soy el que observa al que siente. Y a veces nos dejamos desbordar por las emociones cuando verdaderamente si nos miramos desde lo espiritual dices, uy, estás en la niñez, estás todavía en la adolescencia, tienes que ir madurando esa parte que tiene que ir equilibrando en la vida y en el ser. Mira, mira, además que esto no se acaba nunca, ¿eh? Que es el No. continuo indagar, ¿eh? Continuo conciliación con ese ser más profundo, ¿eh? Y en una escuela que es la tierra, es la tierra como La escuela. tierra. Entonces estamos en la tierra para que todo esto nos demos cuenta, para que seamos conscientes. Y a veces el dolor viene a hacer ese trabajo. El dolor lleva conciencia a las zonas que no somos conscientes. Tanto el dolor físico como el emocional y el mental llevan conciencia. Y el dolor, si se expresa, ya no es tanto dolor. Y esta sería un poco una reflexión. William Osler es un médico hablando de emociones y sentimientos. William Osler es un médico muy conocido, de hecho hay un síndrome de Osler muy reconocido en medicina y muy conocido. Él decía una cosa muy bonita, a mí preciosa. William Osler decía, los órganos lloran las lágrimas que no lloran los ojos. La tristeza se disuelve. La rabia disminuye cuando se expresa. El miedo baja a ser la mitad cuando se comparte con los demás. Y en cambio el contento y la alegría es doble contento y doble alegría cuando se relaciona y nos relacionamos con los demás. Ese es el misterio de la vida. Transformar toda esa tristeza, esa rabia, ese miedo en ese amor profundo por vivir y agradecer a la vida que somos muy grandes. Además, el ser humano es muy grande. Lo que pasa es que nos han hecho creer que somos pequeños. Pues grandes son estas conversaciones que aprendemos contigo, Carmelo Vizcarra, director médico del Centro SUAISPE. Un placer. He dejado preguntas fuera, me he quitado y estaba escuchándote así diciendo, wow, todo tiene sentido común, todo es como de sentido común y es cuestión también de escuchar un poco más allá, ¿no? De dejarse sorprender y que lleguen cosas bonitas así. Así que gracias por esta conversación, Carmelo. Bueno, gracias a ti por ayudarnos a expresar al mundo pues, nuestra experiencia y nuestra vivencia. Para mí no es tanto teoría, sino decir, acompañar al ser humano a ser lo que es, a recuperar lo que es. Y ese es el proceso de curación. La palabra curar viene de curare, y curare es cuidar, cuidarnos para curarnos. Esa es la propuesta. Me gustó lo de curar, lo de higiene, de limpiar, lo de recordar, volver a pasar por el corazón. Hay mucha sabiduría en las palabras y sé que a ti te gustan. Sí. Así que gracias por todo, Carmelo. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Anne, y hasta siempre. Con todo el corazón, que es el centro de las emociones, los sentimientos y los afectos, desde el corazón. Hasta siempre. Core. Gracias. Hasta luego. Agur. Gracias. Adiós. Agur.